Hola, bienvenido. Hoy vamos a realizar la práctica de inversión del sentido de giro de un motor con conmutador. Trabajaremos tanto el circuito de maniobra como el circuito de fuerza. Es importante que antes de comenzar repaséis la unidad didáctica correspondiente para que comprendas a la perfección todo lo que vamos a tratar. ¿Preparado? Recuerda que puedes pausar este audiovisual cuando lo necesites. Tómate tu tiempo al realizar el ejercicio. ¡Comenzamos! Para la correcta realización de la práctica necesitamos un tablero de prácticas ATI1, un destornillador plano, cable negro y azul, tijeras, un motor trifásico de 0,37 kilovatios, un condensador de 25 microfaradios, cable de alimentación. Es importante que todos estos materiales los prepares antes de comenzar con el ejercicio, así evitarás perder tiempo en buscar alguna herramienta que te falte durante la práctica. Conseguiremos nuestro objetivo si el motor gira en un sentido cuando deslicemos el conmutador de marcha hacia un lado y en sentido contrario cuando deslicemos el conmutador de marcha en el otro. Si durante el funcionamiento del motor accionamos la seta de emergencia, S0Q, el motor se parará por quedarse sin tensión la bobina. Como seguridad para evitar sobrecargas del motor, se dispone de dos relés térmicos, F2F y F3F, uno por cada sentido del motor. En caso de avería, abrirá su contacto, parando el motor. Comenzamos alimentando el cuadro a la corriente eléctrica. Conectamos el cable de alimentación al magneto térmico. Y este a su vez lo conectamos al diferencial utilizando cable negro y azul. Un paso muy importante es familiarizarte con el esquema del circuito. Te recomendamos que lo tengas a mano. Vamos a verlo. F2F, relé térmico de protección. S0Q, pulsador o seta de emergencia normalmente cerrado. S1Q, conmutador. K1M, contactor a izquierdas. K2M, contactor a derechas. En primer lugar, presentamos el cuadro de automatismos con el que vamos a trabajar. Como te hemos comentado, en nuestro montaje colocamos dos relés F2F y F3F, pero si te has fijado en nuestro circuito de maniobra solo aparece uno. ¿Qué interpretas? Los dos contactos 95 y 96 de los relés están conectados en serie. Conectamos la borna marcada con la letra L1 con el contacto 95 del relé térmico F2F. Utilizamos cable negro. A continuación conectamos el contacto 96 del relé térmico F2F con el contacto número 1 de la cámara normalmente cerrada de la seta de emergencia S0Q. ¿Con qué cable? Eso es, trabajamos con cable negro. Recuerda pasar por bornas. ¿Cómo vas? Hasta aquí todo perfecto, ¿verdad? Continuamos con la práctica. Pasamos al montaje del conductor, que une el contacto número 2 de la cámara normalmente cerrada de la seta de emergencia S0Q
con los contactos 3 de las cámaras normalmente abiertas del conmutador S1Q. Ahora conectamos la cámara del conmutador que hará que el motor gire hacia la izquierda en su contacto 4, con el contacto 61 del contactor K2M. Recuerda que siempre que salgas del cuadro eléctrico debes hacer las conexiones a los elementos exteriores a través de unas bornas de conexión. Ahora unimos el contacto 62 del contactor K2M con el contacto A1, perteneciente a la bobina del contactor K1M. ¿Sabrías indicar el color con el que debemos conectar a continuación el contacto A2 del contactor K1M con neutro? Vamos a verlo. Unimos la bobina A2 del contactor K1M con el neutro de la instalación para cerrar el circuito, utilizando cable azul. Damos por finalizada la conexión de la primera rama de nuestro circuito de maniobra. ¿Continuamos? Muy bien, vamos con la rama que hará que el motor gire hacia la derecha. Conectamos la cámara del conmutador con la que haremos que el motor gire hacia la derecha en su contacto 4, con el contacto 61 del contactor K1M. ¿Sabes por qué parte del circuito vamos? Señálalo en tu esquema. Por último, unimos el contacto 62 del contactor K1M con el contacto A1, perteneciente a la bobina del contactor K2M, y el contacto A2 de la bobina del contactor K2M con neutro. Para este último paso has de utilizar cable azul. Llegamos al ecuador de nuestra práctica. Hemos finalizado el circuito de maniobra, por lo que pasamos a realizar el circuito de fuerza. Repasamos nuestro esquema de circuito de fuerza. Es importante tenerlo cerca durante el ejercicio, así cualquier duda que nos surja siempre podemos echar un vistazo. K1M, contactor a izquierdas. K2M, contactor a derechas. F2F, relé térmico de protección. F3F, relé térmico de protección. M1M, motor trifásico. C, condensador. Colocamos dos bornas de alimentación exclusivas para fuerza, que irán conectadas a las bornas de alimentación de maniobra. Las bornas nuevas irán marcadas con las letras L2 y N. Una vez tengamos preparadas las bornas, comenzamos el montaje de los cables de fuerza. Conectamos L2 con los contactos 1 de K1M y K2M. Conectamos N con los contactos 5 de K1M y K2M con cable azul. Al trabajar con tensión monofásica, el relé se dispara por falta de una de las fases. Por ello, vamos a engañar a los relés térmicos F2F y F3F para que esto no ocurra. Para evitarlo, conectamos el contacto 2 del relé térmico F2F con el contacto 3 del contactor K1M y el contacto 2 del relé térmico F3F con el contacto 3 del contactor K2M. De tal manera que estas fases pasarán dos veces por los relés, haciendo que estos piensen que están trabajando en trifásica. Una vez realizada la conexión, uniremos los contactos 4 y 6 de los relés con las bornas de salida del cuadro, que nombraremos con las letras U, V y W. Conectamos el contacto 4 del relé F2F con la borna marcada como V. Utilizamos cable negro. Unimos el contacto 4 del relé F3F con la borna marcada como U. Cableamos con negro. Conectamos los contactos 6 de ambos relés con la borna marcada como W, utilizando cable azul. Ya solo nos queda conectar el motor, pero antes hay que prepararlo porque se trata de un motor trifásico. Utilizaremos un condensador que nos permitirá crear una tercera fase ficticia, que hará que el motor gire sin problemas.
Como vemos en la placa de características, nuestro motor tiene una potencia de 0,37 kilovatios. Para poder trabajar con este motor en monofásica, tendremos que colocar entre dos de sus fases un condensador de 25 microfaradios. Una vez conectadas las chapas del motor, conectamos el condensador entre los contactos U y V del motor. Ahora unimos estas bornas con las bornas del panel identificadas como U y V con cable negro. Por último, ya solo nos queda conectar el cable que viene de la borna W del panel y que conectaremos en la única borna libre que le queda al motor. Recuerda tener siempre el panel limpio, quita los trozos de cable que te hayan sobrado y para que los cables no se salgan de las canaletas, usa las tapas. Te quedará todo más ordenado y eso es signo de ser un buen profesional. Si has estado atento, te habrás fijado que nuestro condensador es de 25 microfaradios. ¿Sabes por qué? Claro, porque el condensador nos ayudará a alimentar desde una sola fase a dos de las conexiones del motor trifásico. La cantidad de microfaradios del condensador depende de la potencia que utilicemos. Para calcularla existe una fórmula, pero no te la vamos a desvelar aquí. Recuerda que toda esta información la tienes en la unidad didáctica. Vamos a comprobar si el automatismo que hemos realizado funciona. Antes de conectar nuestro circuito a tensión, nos aseguraremos de que tanto el interruptor magnetotérmico como el diferencial están desconectados. Los disparos de ambos interruptores deben estar en posición off, hacia abajo. Conectamos a red. Ponemos en on tanto el interruptor magnetotérmico como el diferencial. Disparos hacia arriba. Accionamos el conmutador S1Q hacia la izquierda. Esto pondrá en marcha nuestro motor girando hacia la izquierda. ¿Es la única manera de poner en marcha nuestro motor? Por supuesto que no. Nuestro motor se activará también si accionamos S1Q hacia la derecha, haciendo que este gire también hacia este mismo sentido. El motor se accionará al girar S1Q hacia la izquierda o hacia la derecha. Finalmente vamos a comprobar la seguridad de nuestro circuito. ¿Sabrías enumerar qué tipo de seguridad tenemos en nuestro panel? Relé térmico F2F, relé térmico F3F, pulsador de paro S0Q, seta de emergencia. Repasamos los pasos de la práctica. Prepara el material antes de comenzar. Ten cerca el esquema de la práctica. Realiza el circuito de maniobra. Cablea el circuito de fuerza. Comprueba la práctica. ¿Cómo ha ido? ¿Ha resultado sencillo, verdad? Acuérdate de que tienes toda la teoría en la unidad didáctica correspondiente. Cualquier duda que hayas tenido, pregúntale a tu entrenador técnico. Una única cosa, intenta hacer de nuevo la práctica sin ver este audiovisual. Luego, dale al play y comprueba si has seguido todos los pasos correctamente. ¡Hasta la próxima!